Noche fría. Un teatro casi lleno. Las luces caen de golpe y solo queda una voz áspera, desafiante, casi peligrosa. Es Ovidi Montllor, el hombre que jamás aceptó bajar la cabeza, el artista que convirtió cada palabra en un acto de resistencia. Nadie en esa sala podía imaginarlo, pero aquella actuación sería recordada como el principio de su caída. No por falta de talento, no por falta de público, sino porque había algo en él que incomodaba al poder y al propio país que decía defender. Su manera de hablar tan directa que hería, sus canciones tan sinceras que parecían amenaza, su actitud tan libre que resultaba insoportable para quienes querían un artista dócil. Durante años se dijo que su silencio posterior se debía al desgaste de la fama, a la crisis económica, a la falta de oportunidades. Pero las personas que lo conocieron saben que no fue así. Detrás del apagón de Ovidi había algo más turbio, más profundo, más humano. Un precio que ningún artista debería pagar. Cómo un hombre capaz de emocionar a miles terminó siendo empujado al margen de la cultura. ¿Por qué su voz, que había iluminado los escenarios más importantes, acabó sumida en un silencio que nadie se atrevía a romper? Hoy conocerás la verdad completa. Ovidi Montllor nació en Alcoi, una ciudad industrial marcada por el ruido de las fábricas y el olor a esfuerzo. Era un lugar donde la vida se construía con las manos y donde la cultura parecía un lujo reservado para otros. Pero en aquella casa humilde entre calles empinadas y amaneceres fríos, comenzaba a formarse una voz que años después desafiaría a todo un país. Su infancia estuvo marcada por la convivencia con un entorno duro y trabajador. Escuchaba historias de vecinos que luchaban por mantener la dignidad en tiempos de prohibiciones y silencios forzados. Aquellas conversaciones quedaron grabadas en su memoria y moldearon su manera de entender la justicia y la rebeldía. En la escuela mostraba una curiosidad diferente. No era el niño aplicado que seguía las reglas sin cuestionarlas. Prefería observar, preguntar, buscar significados ocultos. Un maestro recordaría más tarde que era imposible hacerle repetir algo que no entendía o en lo que no creía. Esa resistencia temprana sería la semilla de todo lo que vendría después. En casa, su familia valoraba el trabajo más que cualquier sueño artístico. Sin embargo, cuando Ovidi empezó a recitar pequeños versos que inventaba sin esfuerzo, la familia comprendió que aquel niño llevaba algo distinto en la voz. La España en la que creció estaba bajo un régimen que vigilaba cada palabra. La cultura era aceptada, solo si servía al discurso oficial. Todo lo que se desviara de esa línea era considerado peligroso. En ese contexto, un adolescente como Ovidi encontraba pocas vías para expresarse. Pero no se resignó. Empezó a frecuentar pequeños grupos teatrales del barrio. Allí descubrió que el escenario podía ser un refugio y también un arma. Se sintió atraído por la mezcla de poesía-música y denuncia que algunos artistas intentaban mantener en vida pese a la censura. Ese ambiente lo marcó profundamente. Un episodio aparentemente insignificante cambiaría su destino. Durante una representación escolar, un compañero olvidó su texto. La escena quedó en silencio. En lugar de esperar o detener la obra, Ovidi improvisó un monólogo que no estaba escrito en ningún guión. Habló sobre la libertad, sobre la necesidad de decir las cosas sin miedo, sobre la importancia de no callar cuando algo es injusto. El público formado por padres y maestros quedó sorprendido por aquella fuerza inesperada. Algunos aplaudieron, otros se incomodaron. Para Ovidi fue la primera vez que sintió el poder de su propia voz. Con los años, su paso por compañías teatrales de Alcoi se convirtió en un aprendizaje constante. Descubrió autores prohibidos, textos clandestinos y canciones que circulaban de mano en mano. El teatro fue su escuela política y emocional. Lo ayudó a comprender que el arte no era solo entretenimiento, era una forma de supervivencia en un país que castigaba la diferencia.
Cuando decidió trasladarse a Barcelona, lo hizo buscando un espacio donde pudiera crecer sin tener que pedir permiso. Barcelona era entonces un punto de encuentro para voces inconformistas. Allí encontró un ambiente más abierto y una nueva familia artística que lo acogió. En la ciudad condal, descubrió el potencial de su propia lengua como herramienta cultural. Para él, cantar en catalán no era un simple gesto estético. Era un acto de afirmación en un momento en el que las lenguas oficiales del país estaban bajo presión. También encontró allí músicos, poetas y actores que compartían su espíritu combativo. Aquellos encuentros serían fundamentales para que su carrera comenzara a tomar forma. Barcelona le ofreció un escenario más grande, pero también le mostró que el camino que estaba eligiendo tendría un precio. Con esa mezcla de humildad obrera, sensibilidad poética y compromiso político, Ovidi construyó la base de una identidad artística que pronto llamaría la atención. Su voz no se parecía a ninguna otra. Triste y dura al mismo tiempo, su presencia llenaba los espacios pequeños y hacía temblar los grandes. Y aunque todavía no lo sabía, estaba entrando en un mundo donde cada palabra podía ser un arma. Un mundo donde él, sin proponérselo, estaba destinado a incomodar. Cuando Ovidi llegó a Barcelona, la ciudad vivía una efervescencia cultural que buscaba abrirse paso entre restricciones y susurros de cambio. En pequeños teatros, bares llenos de humo y salas improvisadas, artistas de todos los rincones compartían versos, melodías y esperanza. En ese escenario tan vibrante, su voz grave y su presencia intensa destacaron desde el primer momento. No era un cantante convencional, no buscaba agradar, no suavizaba su mensaje, y quizá por eso mismo atrapaba al público. Su entrada en el mundo artístico catalán se dio primero a través del teatro. Participó en obras que desafiaban la narrativa dominante y que exploraban emociones crudas. Su interpretación era visceral. Parecía vivir cada frase como si fuera imposible separarlo del personaje. Críticos locales empezaron a fijarse en él. Decían que no actuaba, que simplemente se entregaba. Su compromiso escénico llamó pronto la atención de directores que buscaban nuevas voces para proyectos arriesgados. Su trabajo en compañías relevantes le abrió puertas que él nunca había imaginado durante su infancia en Alcoy. Pero no fue el teatro lo que lo lanzaría definitivamente. Fue la música. Una noche, casi por casualidad, subió al escenario de un pequeño local para cantar unos versos que llevaba guardados en un cuaderno. El silencio que siguió a su interpretación fue tan profundo que ni él mismo supo cómo reaccionar. Las canciones eran duras, honestas, marcadas por la crítica social y la búsqueda de sentido en un país que parecía caminar al borde del abismo. El público entendió que aquella voz no pretendía entretener, pretendía despertar. A partir de ese momento, sus actuaciones musicales se convirtieron en encuentros que iban más allá del arte. Eran declaraciones. El público asistía no solo para escuchar música, sino para sentir un mensaje. Sus letras hablaban de desigualdad, de dignidad, de lucha, y lo hacía sin disfraz. Esa autenticidad lo diferenció. Mientras otros artistas preferían el camino seguro, él se mantuvo firme en una ruta más incómoda, pero más real para él. Los periodistas empezaron a mencionarlo como una de las voces más singulares de la canción de autor catalana. Decían que su forma de interpretar recordaba a un poeta que había vivido demasiado pronto. Su primer disco consolidó lo que la escena independiente ya intuía. Las canciones eran agudas, llenas de matices. Su estilo no seguía modas. Su voz, difícil de olvidar, se quedaba en la memoria del oyente durante días. Ese reconocimiento lo llevó a actuar en salas más grandes. Pisó escenarios donde antes solo había soñado estar. Su nombre empezaba a circular entre críticos, espectadores y artistas. Compartió escenario con músicos destacados que reconocían en él una originalidad que era difícil encontrar. A medida que su popularidad crecía, también aumentaban las miradas incómodas de quienes vigilaban la cultura.
Él, sin embargo, no cedió. Creía firmemente que la música debía decir la verdad. Esa postura lo hacía diferente en un panorama donde muchos aún temían destacar demasiado. Su manera de hablar en entrevistas no ayudaba a calmar las tensiones. Respondía con sinceridad, incluso cuando la respuesta podía traerle problemas. Decía que el arte solo tenía sentido si servía para cuestionar el poder y defender a quienes no tenían voz. Durante aquellos años parecía que la gloria lo acompañaba. Recibía elogios, invitaciones, nuevas oportunidades. Su rostro empezaba a ser reconocido en televisión, cine y teatro. Pasó de pequeñas salas a grandes auditorios donde cientos escuchaban en silencio cada palabra que pronunciaba. Parecía que su ascenso no tenía techo, que todo lo que tocaba estaba destinado a crecer, que su nombre sería una referencia estable en la cultura catalana. Pero aquel brillo tenía una sombra que pocos querían ver. Su éxito, construido sobre una voz crítica y una postura inflexible, comenzaba a irritar a quienes preferían artistas obedientes. Y mientras su fama crecía, también lo hacía un malestar silencioso que pronto se transformaría en algo mucho más peligroso. El punto de inflexión en la vida de Ovidi Montllor no llegó de golpe. No fue un único acto, ni una sola frase, la que encendió todas las alarmas. Fue un proceso lento acumulado que empezó con miradas desconfiadas y terminó convirtiéndose en un muro invisible que lo cercó por todos lados. Mientras su voz crecía en escenarios y cines, otro tipo de voz más fría y menos visible empezaba a rodearlo. Eran los despachos donde se decidía qué se mostraba y qué se ocultaba. Y allí, Ovidi no encajaba. Su música no tenía intención de suavizar la realidad. Era directa, a veces dolorosa. En un país que aún arrastraba heridas del pasado reciente, sus letras resultaban incómodas. Él no hablaba de amores perfectos ni de noches ligeras. Hablaba del obrero del marginado del miedo. Y lo hacía en una lengua que para muchos seguía siendo una declaración política por sí misma. Aquello empezó a levantar sospechas. Algunas radios evitaron programarlo sin dar explicaciones. Algunos ayuntamientos cancelaron actuaciones ya firmadas. Los organizadores le explicaban que había problemas técnicos, pero él sabía que detrás de esas excusas había una voluntad clara de silenciarlo. Su carácter tampoco ayudaba. En entrevistas nunca sonreía por compromiso. Si algo le parecía injusto, lo decía. Si le preguntaban por la situación cultural del país, respondía con una sinceridad que dejaba sin palabras al entrevistador. Esa manera de hablar, franca, se convirtió en un arma de doble filo. Admirado por unos, temido por otros. En su entorno, se comentaba que había recibido advertencias veladas para moderar su discurso. Le dijeron que debía pensar en su carrera, en su futuro, en su familia. Pero él no quería convertirse en una versión diluida de sí mismo. Prefería perder oportunidades antes que mentirse. La tensión aumentó cuando, según contaban personas cercanas a algunos proyectos cinematográficos en los que debía participar, fueron modificados sin justificación. Papeles que parecían hechos para él desaparecieron de un día para otro. Productores que antes lo buscaban, ahora no respondían llamadas. Los rumores apuntaban a que ciertos sectores no estaban dispuestos a darle más visibilidad. Para algunos su presencia era sinónimo de conflicto. Para otros simplemente resultaba demasiado imprevisible. A pesar de todo, él seguía trabajando. Sabía que había sido aceptado en el cine por su autenticidad y no estaba dispuesto a renunciar a ella. El golpe más fuerte llegó cuando la televisión, que había sido una plataforma clave en su carrera, empezó a cerrarle las puertas. Proyectos donde su participación estaba confirmada fueron descartados sin explicación oficial. Programas culturales que querían invitarlo recibieron presiones. Las razones nunca aparecían por escrito. Todo se movía en susurros. Se decía que no era el momento adecuado, que su presencia podía generar problemas. Ese tipo de frases repetidas una y otra vez
fueron construyendo un muro que él no podía ver, pero sí sentir. Un muro que lo aislaba de forma progresiva. La censura no siempre se muestra de manera abierta. A veces se manifiesta como una ausencia. Una llamada que no llega. Una invitación que nunca se envía. Una oportunidad que se esfuma. Ovidi empezó a sentir que sin que nadie lo dijera en voz alta, su nombre se estaba convirtiendo en un riesgo para las instituciones culturales. Y esa sensación se agravó cuando algunos compañeros comenzaron a distanciarse por miedo a ser asociados con él. No porque no lo admiraran, sino porque temían acabar en la misma situación. En medio de ese clima llegó un momento que muchos consideran decisivo. Una actuación donde, según varios testimonios, Ovidi hizo un comentario crítico sobre la falta de libertad cultural. No fue una provocación. Fue una reflexión improvisada, pero esa frase dicha en el escenario equivocado ante el público equivocado se convirtió en el argumento perfecto para quienes buscaban motivos para apartarlo. A partir de ese día, la sensación de vigilancia se hizo más evidente. Las consecuencias fueron rápidas. Sus conciertos se redujeron, sus apariciones en cine se volvieron escasas. Los contratos parecían evaporarse. Se hablaba de él como de un artista difícil, demasiado intenso, problemático. Y aunque nadie lo acusó directamente de nada, su figura empezó a ser rodeada por un silencio que él no había pedido. Un silencio que pesaba más que cualquier crítica. Para un artista cuya vida giraba en torno a la palabra, ese vacío fue devastador. La peor parte fue el impacto emocional. Personas cercanas cuentan que Ovidi comenzó a sentirse aislado. No entendía por qué un país al que había dedicado tantas canciones ahora le daba la espalda. Intentó mantenerse firme. Creía en lo que había defendido siempre. Pero ver cómo su espacio se reducía cada día más le afectó profundamente. Se preguntaba qué había hecho para merecer aquel castigo silencioso. Para él, la censura no era solo una cuestión política. Era un golpe a su dignidad, a su identidad. En medio de esa crisis, su salud también empezó a deteriorarse. La presión, el desgaste emocional y la sensación de injusticia pasaron factura. Seguía actuando cuando podía, seguía escribiendo, pero ya no era el mismo. Su energía se consumía más rápido. Su mirada antes encendida empezaba a apagarse. Y aunque aún tenía seguidores fieles, sabía que su carrera había sido herida de una manera que ya no tenía vuelta atrás. La caída de Ovidi Montllor no fue repentina. Fue una curva lenta, dolorosa y a veces incomprensible incluso para él. Tras años de luchar contra muros invisibles, de ver cómo proyectos desaparecían sin explicación y cómo su nombre se volvía incómodo en ciertos círculos culturales, llegó un momento en el que el desgaste se volvió demasiado pesado. Su voz seguía siendo la misma, su talento intacto, pero el entorno había cambiado. Y ese entorno ya no lo quería en el centro. A medida que los escenarios se reducían, también lo hacía su presencia pública. Los conciertos que antes llenaban salas empezaron a trasladarse a espacios más pequeños. En algunos lugares, todavía era recibido con cariño. En otros la sensación de incomodidad era palpable. Había quienes lo consideraban un símbolo de resistencia, pero también quienes preferían no mostrarlo demasiado. Esa dualidad lo acompañaba cada vez que subía al escenario. Sabía que una parte del público lo esperaba, y sabía también que otra parte lo observaba con distancia. El silencio mediático se volvió habitual. Para muchos artistas, la falta de exposición supone una pausa. Para él fue un golpe. No porque buscara fama, sino porque entendía la cultura como un espacio de libertad. Si no podía participar en ese espacio, se preguntaba cuál era su papel. Intentó mantenerse activo en el teatro. Participó en proyectos pequeños. Se rodeó de amigos que compartían su sensibilidad. Escribió, ensayó. Buscó refugio en lo que siempre lo había salvado la creación, pero incluso así notaba que su lugar se había reducido.
En medio de ese proceso, su salud comenzó a deteriorarse. No era un problema puntual, era un desgaste profundo. La acumulación de tensiones, la sensación de injusticia y la carga emocional de una vida vivida sin filtros lo afectaron más de lo que él mismo quería admitir. Personas cercanas cuentan que seguía siendo generoso, lúcido y apasionado, pero también más vulnerable. Su cuerpo empezaba a poner límites que su carácter no aceptaba. Aún así, hubo intentos de reinvención. Ovidi no sabía vivir sin hacer arte. Durante un tiempo trabajó en proyectos que buscaban devolverle espacio. Algunas actuaciones recobraron fuerza. Algunas colaboraciones despertaron interés. Había quienes querían recuperarlo, quienes creían que su voz seguía siendo necesaria. Pero esas ventanas de esperanza eran breves. El peso de los años y de la presión vivida actuaba como una sombra constante. Cuando intentaba avanzar, aparecía un obstáculo nuevo. Cuando parecía que recuperaría un lugar, surgía otro silencio inesperado. Su última etapa estuvo marcada por una mezcla de lucidez artística y fragilidad física. Sabía que ya no tenía la energía de antes. Sabía también que la lucha continuada había desgastado su cuerpo. Pero incluso así, no dejó de escribir ni de pensar en nuevas posibilidades. Aceptó que su carrera había tomado un rumbo distinto, aunque nunca renunció a su esencia. Para muchos, su retirada progresiva fue incomprensible. ¿Cómo un artista tan intenso podía desaparecer de esa manera tan silenciosa? ¿Cómo una voz que había marcado a toda una generación podía apagarse sin un reconocimiento acorde? La respuesta estaba en ese conjunto de presiones, censuras invisibles y heridas personales que se fueron acumulando durante años. No fue una caída brusca, fue un desvanecimiento lento, un desgaste interior que lo llevó sin quererlo a un grado de silencio que él jamás habría elegido. Aún así, incluso en ese silencio su figura seguía siendo poderosa. Su ausencia no era olvido, era una presencia diferente, más íntima, más profunda. La prueba de que aunque un hombre pueda caer, su legado puede estar preparándose para renacer en la memoria de quienes nunca lo abandonaron. El legado de Ovidi Montllor no se construyó en los años de mayor éxito, ni en las noches de aplausos, ni siquiera en los estrenos donde su nombre ocupaba los primeros créditos. Su verdadero legado nació en el silencio posterior. En esa etapa, en la que aún ausente en los grandes escenarios, su figura comenzó a crecer dentro de la memoria colectiva. Porque cuando un artista desaparece sin haber sido comprendido del todo, el tiempo se encarga de volverlo imprescindible. Para muchos jóvenes artistas, especialmente en el ámbito catalán, Ovidi se convirtió en un referente involuntario. No por haber dejado una escuela formal, no por haber impartido clases ni escrito teorías, sino por algo mucho más profundo, la coherencia entre vida y obra. En un mundo donde el éxito suele medirse por cifras, él se mantuvo fiel a una visión del arte como herramienta de conciencia. Esa fidelidad se transformó años después en una brújula para quienes buscaban hacer música con sentido. Incluso artistas que no llegaron a conocerlo en persona lo citan como una influencia emocional. Al escuchar sus canciones encuentran una fuerza que conecta honestidad con vulnerabilidad. Descubren a un hombre que decía lo que muchos sentían, pero pocos se atrevían a pronunciar. En el teatro, su huella sigue siendo especialmente visible. Actores y directores lo recuerdan como alguien incapaz de interpretar sin entregarse por completo. Dicen que cuando entraba en escena, no necesitaba levantar la voz para dominar el espacio. Su energía marcaba el ritmo. Su manera de entender el teatro inspiró a varios intérpretes que más tarde se convirtieron en figuras relevantes. No dejó un manual, pero dejó un ejemplo: vivir cada personaje como una extensión de uno mismo. Esa visión continúa siendo una referencia en escuelas de interpretación y en colectivos teatrales que aún hoy reivindican su nombre. La música también ha mantenido viva su memoria. Sus canciones han sido reinterpretadas por nuevas generaciones que buscan una conexión con la tradición crítica de la canción de autor.
Su repertorio lleno de matices políticos y humanos ha cobrado una nueva vida en conciertos homenaje y grabaciones especiales. Cada versión demuestra que sus letras no envejecieron. Al contrario, parecen hablar de conflictos que todavía resuenan en el presente. Su forma de narrar tan cercana a la poesía sigue emocionando a quienes descubren su obra por primera vez. Y a quienes lo escucharon en vida, les recuerda un tiempo en el que la palabra tenía un peso que hoy a veces parece diluirse. La relación entre Ovidi y la cultura catalana adquirió con los años una dimensión simbólica. Para muchos, se convirtió en un emblema de resistencia cultural, no por haberlo buscado, sino por encarnar de manera natural la dignidad de una lengua y de un pueblo que luchaba por expresarse. Sus interpretaciones eran más que canciones, eran declaraciones, y esa dimensión simbólica ha crecido con el tiempo. Algunos movimientos culturales de las últimas décadas han recuperado su figura como ejemplo de autenticidad. Se organizan encuentros, jornadas, exposiciones y ciclos de debate en los que se analiza su obra y su mensaje. Su nombre aparece en libros académicos dedicados a la canción de autor. Su figura es mencionada al hablar del compromiso artístico durante los últimos años del franquismo y los primeros de la transición. Su memoria también vive en la gente común, en aquellos que lo escucharon en pequeñas salas, en quienes compartieron con él conversaciones improvisadas después de un concierto, en los que vieron en su voz un espejo de sus propias luchas. A diferencia de otros artistas cuya fama se mide en grandeza pública, la grandeza de Ovidi crece en la intimidad. Cada persona que lo recuerda lo hace desde un vínculo emocional, no desde la espectacularidad. Su figura se ha convertido en un símbolo que reúne sentimientos de ternura, admiración y cierta tristeza por lo que pudo haber sido si hubiera vivido en un entorno más justo. Con el paso del tiempo, varias instituciones han reconocido su aportación. Su nombre ha aparecido en homenajes oficiales y en ciclos culturales dedicados a figuras que marcaron un antes y un después. Aunque esos reconocimientos llegaron tarde para él, han permitido que las nuevas generaciones lo conozcan más allá de los márgenes. Hoy su obra se estudia, se redescubre y se reivindica. Lo que en su época fue considerado incómodo es ahora valorado como una expresión de valentía y sensibilidad artística. Para muchos, Ovidi no fue un artista que desapareció, fue un artista que se adelantó a su tiempo. Sus canciones, su presencia escénica y su mirada crítica construyeron un puente entre la cultura y la conciencia social. Y ese puente sigue en pie. Cada nuevo oyente que se acerca a su obra encuentra un fragmento de él. Cada voz que reivindica la verdad y la dignidad lleva, aunque sea sin saberlo, una parte de su espíritu. Su memoria es quizás su obra más poderosa, una obra que continúa creciendo, una obra que demuestra que aunque un hombre pueda ser silenciado, su verdad no desaparece. Permanece, se transforma, inspira. La historia de Ovidi Montllor no es la de un artista que buscó la gloria, ni la de un hombre que persiguió la fama. Es la historia de alguien que eligió la verdad, aun cuando la verdad dolía, que cantó para quienes no tenían voz, que hizo del teatro un refugio y de la música una trinchera. Su camino no fue fácil, tampoco fue cómodo, pero fue honesto. Y esa honestidad, tan rara y tan frágil, es lo que hoy lo convierte en una figura imprescindible. Cuando el país parecía avanzar sin mirar atrás, su nombre emergió de nuevo como un recordatorio incómodo. No fue una estrella fugaz que brilló y desapareció. Fue un mito silencioso que siguió creciendo incluso cuando él ya no podía hablar. Su voz continúa viva en quienes lo escuchan por primera vez y descubren en ella una intensidad que no se marchita, en quienes lo recuerdan como símbolo de dignidad, en quienes entienden que el arte, cuando nace del dolor y de la convicción, nunca muere del todo. Ovidi sigue aquí, en cada verso reinterpretado, en cada escenario que lo nombra, en cada joven artista que busca ser libre aunque cueste. Su legado es una llama que no se apaga, una llamada a no conformarse, a no callar.
a seguir adelante incluso cuando todo parece dispuesto para silenciarte. Y si quieres descubrir otra historia igual de sorprendente, mira ahora el siguiente video que encontrarás en el primer comentario.